Bien, vamos a compartir entonces una palabra del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a solamente sentarnos a ver este versículo bíblico, nada más que este versículo bíblico. Vamos a apoyarnos en otros textos, pero vamos a ver solamente este versículo bíblico. ¿Ya? Bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. El título del mensaje es Mirad al amor de la cruz. Ese es el título del mensaje para hoy día. Mirad al amor de la cruz. Y la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Quiero volver a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Les decía yo que el título del mensaje es Mirad el amor de la cruz. Y usted, a medida que yo vaya revisando este texto, usted me va a entender por qué le pusimos Mirad el amor de la cruz. El apóstol Juan, que es el apóstol que escribe uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Cuando el apóstol Juan escribe el evangelio de Juan, él ya había tenido acceso a los otros tres evangelios, a los evangelios sinópticos. Y él se dio cuenta que era necesario que la iglesia tuviese enseñanza doctrinal profunda con respecto a la identidad de Jesucristo, con respecto a quién era Jesucristo realmente. Todo el evangelio de Juan lo que hace es presentar a Cristo como el Logos encarnado. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 1 parte diciendo: en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo el capítulo de Juan, todo el libro de Juan está escrito para enfrentar el gnosticismo de la época, para enfrentar el agnosticismo de la época, y para que al mundo cristiano de ese tiempo le quedara claro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Después el apóstol Juan escribe la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. Y estas tres cartas son escritas por Juan en línea con lo que dice el Evangelio de Juan. También es para poder enfrentar todo el movimiento agnóstico que se había levantado y que estaba dentro de la iglesia del Señor. Y muchos en ese tiempo ya decían, hermanos, que Cristo no era Dios. Algunos se atrevían a decir que Cristo era mitad Dios y mitad hombre. Pero la Biblia enseña que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Después, Juan escribe el libro de Apocalipsis, que la palabra Apocalipsis en griego significa revelación, y donde él plantea una serie de temáticas que tienen que ver con los tiempos finales. Eso en teología se llama escatología, ¿ya? Todo lo que va a acontecer en los tiempos finales. Esos 5 libros escribió Juan. Y hoy día estamos detenidos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Vamos a centrarnos en este versículo y yo, hermano, quiero que usted esté así con un corazón abierto, así con un corazón muy abierto, así con un corazón deseoso de que Dios le hable, con ánimo de que Dios le hable, ¿ya? Con ánimo de tomar nota, con ánimo de entender, con ánimo de que su oído espiritual oiga. No depende de su ánimo que usted oiga, depende de la revelación. Pero el cristiano verdadero, el cristiano agradecido, tiene una disposición permanente. ¿A qué? A que Dios le hable, a que Dios le ministre. Inclusive tiene una disposición a aprender, a oír el mandamiento de Dios, el precepto de Dios, de conocerlo en profundidad. Eso es lo que Dios nos pide, nada más. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, de Él fluirá y Él se encargará de traer las palabras bíblicas a nuestro corazón y hacerlas carne y sangre. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, lo primero que yo quiero decir es que cuando uno lee ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuando uno lee esa frase, lo primero que a mí se me vino a la mente, y más que se me haya venido a la mente, es hacia donde el texto bíblico nos lleva, es que Juan está diciéndonos, mirad de forma definitiva cuál amor nos ha dado el Padre. Es como que Juan se detiene un momento y nos dice, iglesia, miren de forma definitiva y voltéate y mira hacia el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es el animal más complejo que existe. Aparte que es el peor ser que existe en la tierra, porque está en un estado de total depravación, aún así los cristianos somos gente compleja, porque somos gente formada por emociones, sentimientos, intelecto, tenemos una voluntad ahí, tenemos elementos internos en el fuero interno, tenemos una conciencia, tenemos una cosmovisión, tenemos un pasado, tenemos un presente y todo eso afecta nuestra vida en el día a día. De hecho, una de las cosas con las que varios cristianos luchan y es algo que la mayoría del mundo tiene en su patrimonio como ser humano, pero varios cristianos luchan con eso también, es la necesidad de aceptación, de que me acepten. Y la gente hace cualquier cosa para que lo acepten en un grupo, para caer simpático, para que me acepte la suegra, para que me acepte el cuñado, para que me acepte el grupo de trabajo. La gente necesita ser aceptado. Por eso, cuando aparecen amores por ahí, amor del papá, amor de la mamá, amor del hermano, amor de la pareja, amor de la mujer, amor del marido, amor de la polola, amor del novio, que sea, esos amores de alguna forma vienen a sustentar en nosotros esa necesidad de aceptación. Pero muchos de esos amores son malos, son perversos. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Porque son amores que no nacen en el amor verdadero. Son amores que no nacen en Dios. Son amores que nacen en el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre no hay cosa buena. Entonces Juan se detiene y nos dice, por favor, mirad, voltéense hacia la cruz y miren el amor de Dios. No cabe duda de que el amor de Dios no solo es asombroso. ¿Dicen amén a eso? Amén. No cabe duda de que el amor de Dios no solo es asombroso, sino que además es maravillosamente poderoso. El amor de Dios es asombroso, es inigualable. No tiene un punto de comparación. No hay un amor que lo podamos comparar con ese amor. Es incomparable, es asombroso y es maravillosamente poderoso. Ahora, cuando uno lee el texto, lo quiero volver a leer,
Mirad cuál. Mire, mirad cuál. ¿Cuál? No dice cuán. No me está diciendo, Víctor, mira cuánto Dios te ama. ¿Se entiende? La expresión cuál es un prefijo que tiene que ver con lo cualitativo, que tiene que ver con la calidad del amor. ¿Me está entendiendo? El texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan, el apóstol, lo que desea es que todos los hombres, pero por sobre todo la iglesia de Cristo, preste atención a la calidad del amor de Dios. Se paró nuestra hermana Natalie aquí a dirigir la reunión y ella hizo un énfasis. No sé si se dieron cuenta. ¿Se percataron o no? Que ella no habló cuestiones aquí suelta, ella hizo un énfasis. Y el énfasis era la gratitud. El corazón agradecido de la iglesia frente a Dios. Después nos guió con la hermana Sandra a orar justamente por tener un corazón agradecido. Y el Espíritu de Dios guió a Sandra a pedirle perdón al Señor frente a esa realidad. Hermano, nosotros no podemos disociar lo que está ocurriendo en el culto. Porque en el culto, cuando somos convocados por el Espíritu Santo, todo lo que está ocurriendo en el culto, el Espíritu Santo lo está guiando para producir algo dentro de usted y dentro de mí. Y cuando orábamos con la hermana con respecto a decirle, Señor, perdona porque hemos sido ingratos, yo pensaba, y yo decía perdón también, yo pensaba que gran parte de nuestra ingratitud tiene que ver con la falta de comprensión de la calidad del amor de Dios. Y usted se va a dar cuenta a medida que avancemos que la falta de comprensión de la calidad del amor de Dios está íntimamente relacionada con la falta de comprensión de la cruz. Y somos una iglesia que constantemente está oyendo el mensaje de la cruz. Somos una iglesia que constantemente está oyendo el mensaje de la cruz. Entonces, yo quiero en 5 o 6 puntos desmenuzar este versículo bíblico. Eso es lo que quiero hacer. En 5 o 6 puntos quiero que escarbemos para que el Espíritu Santo nos hable. Primer punto, anote ahí. Somos invitados a mirar el amor de la cruz. Somos invitados a mirar el amor de la cruz. Porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya. ¿Por qué entonces? ¿Por qué somos invitados a mirar el amor de la cruz? O lo podríamos decir de otra manera, somos invitados a mirar la cruz. Pero ¿por qué el apóstol Juan nos está invitando esta mañana? Y el Evangelio, cada vez que somos expuestos al Evangelio, el llamamiento del Evangelio es a mirar la cruz. ¿Por qué? Primera razón. Porque es ahí, en la cruz, donde se ha derramado la mayor manifestación de amor que jamás el hombre haya visto. Amén. Si estamos hablando del amor de Dios y si el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a voltearnos de cualquier otro tipo de amor, de cualquier otro tipo de sensación que usted necesite, porque sabe, hermanos, somos tan sensoriales, necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentirnos cómodos, necesitamos sentirnos atraídos, necesitamos sentirnos con ganas, necesitamos sentirnos con ánimo, necesitamos sentirnos con disposición, necesitamos sentirnos con fuerza. Todo eso que estoy diciendo yo, habla muy mal de nuestra fe. Porque la fe bíblica no es sensorial. La fe bíblica no necesita sentir nada. La fe bíblica no es circunstancial. La fe bíblica
está basada en las convicciones, y las convicciones de un cristiano vienen dadas por medio de la revelación del Evangelio. ¿Por qué vivimos cometiendo errores? Porque somos circunstanciales. ¿Por qué vivimos tomando malas decisiones? ¿Por qué después de 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 año, año y medio, tenemos que volver al punto donde tomamos la mala decisión? Porque somos sensoriales. Porque lo único que nos preocupa es sentirnos de aquí, de esta forma o de esta otra forma. Y lo que Juan, el apóstol, nos está diciendo, que el primer punto es que somos invitados a mirar la cruz. Y yo estoy preguntando por qué la invitación es a mirar la cruz. Porque cuando Él nos dice, mirad cuál amor nos ha dado, Él nos está diciendo, hay un solo lugar donde se ha derramado la mayor manifestación de amor en la historia de la humanidad. Y no es Belén de Judá. No es Belén de Judá. El lugar donde se derramó la mayor cantidad de amor, como nunca, hermanos, como nunca antes se derramó. Y escúcheme bien, como nunca más se va a derramar. Lo que pasó en la cruz es inigualable e irrepetible, y el ser humano no va a vivir nunca una historia más gloriosa que la historia de la cruz. ¿Me están escuchando, amados? Es ahí. Si yo quiero conocer el amor de Dios, si yo necesito que ese amor me impacte, si yo necesito entender el amor de Dios, si yo necesito comprensión espiritual del amor de Dios, si yo necesito amar a Denise con el amor de Dios, si yo necesito comprender el amor de Dios dentro de la iglesia, si yo necesito que ese amor de Dios fluya por mis poros, Juan me dice, tienes que mirar a la cruz. Y aquí empieza el problema para nosotros. Hay hermanos por los que estamos orando. Que el Señor produzca en su corazón el deseo de seguir adelante y de seguir congregándose. Pero yo le quiero decir algo. Hay hermanos que están complicados con el mensaje. Hay hermanos que no quieren oír de la cruz siempre. Por eso no están aquí hoy día. Y el mensaje no lo vamos a cambiar. No lo podemos cambiar porque el mismo apóstol Pablo dijo, cuando estuve entre vosotros me propuse no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. No vamos a cambiar el mensaje. A los de Corintios les dijo, yo les he predicado que Cristo murió conforme a las Escrituras, que estuvo sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Si quiero conocer el amor de Dios para mi vida, Juan me dice, es necesario que te voltees de todas esas sensaciones, de todo eso que tú necesitas sentir. Hermanos, me están siguiendo, ¿cierto? No es que yo me siento solo. Sí, yo por ratos también me siento solo. Pero esa sensación de soledad, bíblicamente es un espejismo. Porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los abandonaré ni los dejaré. Yo los sustentaré y los defenderé con la diestra de mi justicia. La pregunta es, ¿Dios está hablando verdad o está mintiendo? Si está hablando verdad, el problema lo tengo yo. No confío en lo que Dios dice, pero sí confío en las sensaciones. Sí me siento tranquilo cuando me siento bien. Sí me siento tranquilo cuando me siento con ánimo. Sí confío cuando siento que todo está más o menos parejo en mi vida. Y todo eso es sensorial, iglesia. Por eso es que el Señor nos está llamando hoy día a mirar a la cruz. Sigo en el punto 1. El amor divino, ¿dónde se manifestó? En la cruz. En la cruz. ¿Se manifestó antes alguna vez tal cantidad de amor? No. ¿Se habrá manifestado después? No. Nunca. Ese es el momento en que el planeta Tierra
fue avasallado por el amor de Dios sobre una colina llamada Gólgota. Amén. Sí, Señor. De la misma forma que la lanza traspasó el costado de Jesús y salió sangre y agua, en el momento que salió sangre y agua, se abrió la represa del amor de Dios y un torrente de amor de Dios ha estado fluyendo hasta el día de hoy, alcanzando a los hombres, perdonando sus pecados. Amados, el amor, segunda razón, porque hay que mirar a la cruz. El amor divino realiza su acción salvadora en la muerte de Jesús. El amor divino realiza su acción salvadora en la muerte de Jesús. Explico eso. Jesús te salvó por amor. Pero para manifestar su amor, tuvo que morir. Y no murió traspasado por una espada en una batalla. Murió clavado en una cruz. Y mientras estaba siendo clavado en una cruz, las puertas del amor de Dios se abrieron para ser chorreado hacia tu vida. Por eso el texto que yo te acabo de decir dice que el amor divino realiza su acción salvadora en la muerte de Jesús. Porque tú fuiste salvado por amor. Hermano, ¿te está escuchando? Usted fue salvado, usted fue salvada por amor. Pero hermano, a ti no tenían que salvarte, a mí no me tenían que salvar. Dios no tenía ninguna obligación de salvar a los perdidos. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que cree, perdón, repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre nace en un estado de condenación y el hombre y la gran mayoría de los hombres van a ir al infierno y van a arder por las llamas eternas. Y un pequeño remanente, una pequeña minoría ha sido alcanzada por el amor de Dios. Y dentro de esa pequeña minoría estamos usted y yo. Entonces, usted tiene que entender algo, yo tengo que entender algo. Nosotros estábamos en el grupo grande, en el grupo de los condenados a las llamas eternas. Dios no tenía por qué salvarnos, Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos, pero nos salvó. Y la respuesta es por amor. Pero para amarnos tuvo que morir en la cruz del Calvario siendo hombre. Por eso es que les digo que el amor divino realiza su acción salvadora en la muerte de Jesús. Seguimos en el número 1. Somos invitados a mirar la cruz. ¿Por qué somos invitados a mirar hacia la cruz? Porque Dios cancela la deuda del pecado en la muerte de su Hijo. Usted tenía una deuda. Y era una deuda impagable. Yo tenía una deuda. Y era una deuda impagable. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. Éramos transgresores, éramos pecadores, éramos malditos. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de Dios, hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia, estábamos bajo el poder del príncipe de este mundo y sujetos, a la corriente de este mundo. Pero la deuda se canceló. La deuda que había por la demanda del pecado fue cancelada en la muerte de Cristo en la cruz. Ahora escúchame. Eso es la mayor muestra de amor que alguien puede recibir. Ya está nuestro problema. Pateamos piedras, andamos pateando las piedras, andamos con una actitud mala porque no hemos entendido que en la cruz usted recibió la mayor muestra de amor. Yo estoy seguro que este mensaje no va a sacar amenes y también estoy seguro de otra cosa. Usted va a estar luchando ahí con el sueño y el cansancio. Porque esto que estoy predicando yo es lo que esta iglesia necesita. Pero Satanás va a mover el infierno entero
para que usted no lo oiga. Yo sé que así va a ser. Va a tapar los oídos para que no los oiga, para que usted no oiga al Señor. Yo oro para que el Espíritu de sabiduría y revelación destape los oídos. Corra los velos de tiniebla y usted pueda ver. Dios cancela la demanda del pecado en la muerte de su Hijo. Y eso es el mayor acto de amor hacia aquellos que no teníamos ningún derecho de ser amados. Entiendan, no teníamos derecho de ser amados. Ni siquiera le podíamos pedir a Dios, preguntar a Dios por qué no nos amas. Ni siquiera le podíamos exigir a Dios amor, porque no teníamos derecho a ser amados. Entonces, ¿dónde está el problema nuestro como regenerados? En que por alguna razón espiritual, por cierto, que quizás tiene que ver con la apatía espiritual, que quizás tiene que ver con el desinterés por las cosas del Señor, por alguna extraña razón, nosotros que hemos recibido ese amor, que hemos sido receptores del amor de Dios, cualquier otra cosa de este mundo nos afecta a tal punto que el amor de Dios no es considerado en nuestra vida. Yo le quiero volver a leer esto. Dios canceló la demanda del pecado en la muerte de su Hijo. Y ese es el mayor acto de amor hacia aquellos que no teníamos ningún derecho a ser amados. Pero si usted no entiende esto, todo lo que pasa en este mundo lo va a afectar. Usted se deja de congregar porque está sin trabajo, hermano. Usted se deja de congregar porque pasó esto allá y pasó esto otro acá. Usted deja de seguir a Cristo porque usted se siente desmotivado. Usted deja de seguir a Cristo porque usted no tiene ganas. Usted deja de seguir a Cristo porque tiene problemas matrimoniales. Usted deja de seguir a Cristo porque le forman en la universidad. Usted deja de seguir a Cristo porque ya tiene una edad avanzada y usted suma y resta y se da cuenta que no ha logrado lo que 30 años atrás se propuso. Y todo ese análisis que usted hace, hermano, escúcheme, todo ese análisis que usted está haciendo, usted deja fuera de la ecuación el amor de Dios. Porque si usted no dejase fuera de la ecuación el amor de Dios, usted diría, bueno, pero no importa. Dios me ama. Y Dios me amó en la cruz y yo lo entiendo perfectamente. Y eso es suficiente. Amén. Para que yo tenga ánimo, para que yo tenga disposición, para que yo tenga gratitud, para que yo camine un paso y camine el otro y siga caminando firme, porque yo he entendido que yo, sin tener ningún derecho de ser amado, he sido amado con el mayor amor que el hombre puede experimentar. El amor de la cruz. Gracias, Señor. Usted tiene hijos. Usted tiene hijos. Y usted ve cómo sus hijos le muestran amor a usted. Y ningún hijo devuelve el amor de la misma manera. Expresan su amor de manera diferente. Y es bueno que los hijos lo amen a uno. Es bueno que los padres amen a sus hijos. Es mandamiento de Dios. Pero cuando hablamos del amor de la cruz, hablamos de otra cosa. Amén. Señor. No hablamos de un sentimiento, hermanos. Hablamos de una realidad espiritual. Porque es el amor de la cruz que pagó la deuda. El amor de la cruz canceló la demanda que había en tu contra. El amor de la cruz te posicionó en el reino de Dios. El amor de la cruz te sacó de las tinieblas y te puso en el reino de Dios. El amor de la cruz, de no tener derecho, te dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Amén. Amén. Señor. ¿Qué
si no hay harina para hacer pan y el pan vale 3.000 pesos? ¿Qué? Si Dios me amó en la cruz. Amén. ¿Qué si tengo que trabajar por 300.000 pesos, acostumbrado a ganar 2 millones? ¿Cuál es el problema? ¿Va a faltar a fin de mes? ¿Va a faltar? Claro que va a faltar. Va a tener que ir a hablar con el de la luz, que por favor lo espere. Va a tener que ir a hablar con el del agua, que por favor lo espere. Y quizás se le van a juntar 2 boletas. Y quizás el tercer mes le van a cortar el agua 2 o 3 días. Sí, puede ser. Pero algo nunca va a faltar. Amor de Dios. Y perdóneme que yo me ponga allá con usted y yo hago una pregunta. ¿Y de qué me sirve el amor de Dios? El amor de Dios no es un sentimiento que te mantiene equilibrado emocionalmente. El amor de Dios es una realidad espiritual que te posiciona en el reino de Dios, que te da el derecho de ser eso hijo de Dios, que pagó la deuda, que canceló la demanda en tu contra, que quitó las garras del diablo de tu vida, que apartó los poderes del infierno. Ya no eres hoy día una presa fácil para el infierno. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te alcanzó. ¿Y dónde te alcanzó ese amor? En la cruz. Por eso es que Juan nos dice, mirad de forma definitiva, por favor, miren cuál amor les ha dado el Padre. Porque aquí está nuestro problema. Nos desvivimos por los hijos cuando te tienes que desvivir por tu Cristo, sin abandonar a tus hijos. Número 2, somos invitados a considerar y reflexionar profundamente y permanentemente en el amor de Dios. Somos invitados a considerar y reflexionar profundamente y permanentemente en el amor de Dios. Por eso es que el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado. No dice, mirad cuánto nos ha amado el Padre. Dios no quiere, escúcheme bien, Dios no está interesado en que usted sepa cuánto Él te amó. ¿Cómo eso, hermano Víctor? ¿Cómo no va a estar interesado? No, porque Dios no es sensorial. Mire cómo somos nosotros. ¿Te amo? Sí, del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo. Otros son más románticos, infinitamente. Y más allá del infinito. Se separan del marido y a los 2 años están casados de nuevo. O se separan de la mujer y a los 2 años están casados de nuevo. Bueno, y no lo voy a amar más allá del infinito. Eso es prueba de que un amor sensorial. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende, hermanos? Eso es prueba de que estamos hablando de un amor sensorial. Y somos invitados a considerar y a reflexionar profundamente y permanentemente en el amor de Dios. Ahora, Dios no está interesado en que usted y yo sepamos cuánto nos amó. ¿Sabe por qué no está interesado en eso? ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Primero, porque Él no quiere exacerbar lo sensorial en nosotros. Él quiere que lo que crezca en nosotros sean las convicciones. Y segundo, porque Dios cuando da, lo dice la Biblia, da abundantemente. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios te ama, yo ya sé algo. Dios no te ama poco. Te ama abundantemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios da abundantemente. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí Dios está interesado en que tú mires y veas cuál amor. La palabra cuál tiene que ver con cualidad,
cualitativamente, calidad. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuáles son las características de ese amor? Y para entender cuál es la calidad de ese amor, la iglesia tiene que reflexionar profundamente en ese amor y permanentemente en ese amor. Y ese amor es una persona. La Biblia dice, Dios es amor. La Biblia no dice, Dios tiene amor para darnos. La Biblia dice, Dios es amor. O sea, el amor es su sustancia, su esencia. Cuando soy invitado a reflexionar en el amor de Dios, estoy siendo invitado a reflexionar y a conocer quién es Dios. Amén. Y para conocer a Dios necesito conocer con urgencia a Cristo, porque Cristo revela al Padre. ¿Está entendiendo, amado? La hermana, cuando oró, en su oración dijo, Señor, te dedicamos tantas horas a nosotros y dedicamos tan pocas a ti. En rigor, hermano, dedica usted el día martes, el que va, el día miércoles, el que va, y el día jueves, el que va a la reunión, y el día domingo, el que viene a la reunión. Y nada más. Porque no me va a decir que usted estudie la Escritura 4 horas al día, todos los días en su casa. Eso es falso. Sí le puedo creer que ve la novela que dura 45 minutos, pero no que usted estudie 4 horas al día la Biblia. Eso es falso. ¿Cierto? Amén. Amén, Señor. Entonces la iglesia necesita volver al amor de Dios, definitivamente centrarse en el amor de Dios, comprender el amor de Dios. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, escuche, arraigados y cimentados en amor. Está hablando de un árbol plantado con raíces profundas, pero están metidas en el amor. Está hablando de un edificio construido con un fundamento sólido, pero ese fundamento es el amor. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Miren lo que dice el texto, hermanos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Otra vez aparece la palabra cuál. ¿Está leyendo, cierto? No dice cuán. Dice cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta que somos exhortados por el Espíritu Santo hoy día a que consideremos el amor de Dios de manera profunda? Amén. Sí, Señor. Porque nuestra falta de gratitud pasa por ahí. Hermanos, ¿ustedes creen que somos ingratos o somos gente agradecida con el Señor? ¿Sí? ¿Coincidimos en eso? Yo creo que somos ingratos. ¿Usted coincide con eso o usted tiene otra percepción del asunto? Amén. Ya. Entonces yo no voy a usar la lógica humana para redarguirlo hoy día. Voy a usar los textos bíblicos para redarguirlo. Escuche bien. Dios dice que a quien mucho ama, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces yo tengo que inferir de ahí que el que ama poco es porque cree que se le perdonó poco.
¿Cuánto se le perdonó, hermano? Todo, mucho. No. No, aquí están, hermanos, ustedes me responden en eso que me están diciendo. Ustedes están dejando de mentiroso al Señor. No, pongámonos serios. A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tan consciente estoy yo de que a mí se me perdonó mucho? Porque si mi retribución de gratitud, compromiso, devoción, adoración, servicio al Señor no está en la misma línea de lo que a mí se me ha perdonado, es porque yo no tengo comprensión de qué es lo que a mí se me ha perdonado realmente. Y eso pone mi vida espiritual en un grave riesgo. Aquí Efesios nos dice que el Señor quiere que con todos los santos seamos plenamente capaces de comprender la altura, la longitud, la profundidad, la anchura y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Nosotros nos justificamos. No, es que yo soy así. No. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Es que yo soy como medio lento, yo soy como rezagado. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Es que soy como distraído, como que a mí se me olvidan algunas cosas. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Es el amor de Dios. Es la consecuencia lógica de alguien que ha sido arrastrado de tinieblas a luz y que tiene plena conciencia que era un maldito depravado y que tiene que ir al infierno. Pero por el amor de Dios no va a ir al infierno, va a ir al cielo. Yo creo que si el Señor le quitara el trabajo a varios que hay acá, dejen de seguir así. Yo creo que si el Señor nos quitara a los hijos, a varios de nosotros, dejaríamos de seguir así. Solo el amor de Dios revelado en nuestro corazón va a preparar a la iglesia para la persecución que viene luego. Porque si no hay comprensión de la anchura, de la profundidad, de la altura y de la longitud del amor de Dios y no conocemos plenamente con todos los santos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, cualquier situación de este mundo nos va a acorralar y vamos a retroceder. Esta mañana el Señor nos tiene reflexionando en el amor de Dios. Pero esto debiese ser permanente. Debiese haber un cuestionamiento permanente de mi vida, yo cuestionando mi vida frente al amor de Dios permanentemente. Cuestionando mi actitud, mi proceder. ¿Estaré adorando como hay que adorar al Señor? ¿Estaré sirviendo como hay que servir al Señor? ¿Estaré siendo puntual como Dios lo merece? ¿Estaré yo desgastando y gastando todas mis fuerzas en el reino de Dios? Ese examen yo lo debiese hacer permanentemente. Y no desgastarme en el trabajo. No estar con estrés laboral. No llegar a la casa y no poder dormir porque estoy pensando en los archivos que tengo que entregar mañana. No llegar a la casa y no saber cómo lo voy a hacer porque esta semana hay que darle un informe al jefe. No estar preocupado porque hay despidos en el trabajo.
Nuestro desgaste debiese ser en la extensión del reino, en la predicación del evangelio, en cómo otros hombres y otras mujeres conozcan esta verdad, en cómo yo mientras vivo, Señor, mientras yo vivo, mientras me tienes en esta tierra, cómo yo agradezco ese amor que tú derramaste en la cruz y con el cual me abrazaste. ¿Cómo lo agradezco? ¿Cómo lo agradezco? Número 3. Juan desea que los creyentes conozcamos la realidad de ese amor. Juan desea que los creyentes conozcamos la realidad de ese amor. ¿Por qué? ¿O qué es lo que Juan, cuando decimos que él quiere que nosotros conozcamos la realidad de ese amor, de qué realidad estamos hablando? Porque, hermano, usted le dice a un niño, te amo, o un niño de 3 años, usted a su hijo, a su nieto, usted le dice, te amo, y el niño reacciona dándote un abrazo, un beso, ¿cierto? Pero el niño no sabe lo que tú le estás diciendo. No tiene idea. Entiende que te amo es una actitud de cariño, pero no entiende, no sabe más. Ese niño cuando tiene 8 años y tú le dices, te amo, entiende un poquito más. Dice, sí, porque mi mamá todos los días me da desayuno, cuando tengo fiebre me cuida, y asocia. Cuando ese niño tiene 30 años, la mamá le dice, te amo. Y ahora ese hombre, esa mujer de 30 años, dicen sí. Cometí varios errores por el camino, ahí estuvo mi mamá. Todavía me enfermo y todavía se levanta a las 3 de la mañana a verme. Y tengo 30. Todavía me sirve un plato de comida. Todavía sabe que lo que me gusta son los huevitos fritos con merquén. Y me los prepara. Cuando ese hombre tiene 60 años y la mamá tiene 85 y hasta que muere, la viejita le dice, te amo. Ese hombre de 60 años tiene mucha más comprensión de la expresión te amo que cuando tenía 3 años. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, escuche. Cuando hablamos de que Juan quiere que conozcamos esa realidad, y yo les dije delante que, la realidad del amor, y yo les dije delante que el amor es una realidad espiritual, no es un sentimiento. No es un sentimiento como en el ejemplo que yo le estoy dando de la mamá con el hijo. El amor de Dios es experimental, porque el Padre lo puso en cada creyente. Cuando Juan nos dice que Él quiere, que su deseo es que nosotros podamos conocer la realidad de ese amor, lo primero que usted y yo tenemos que saber es que el amor de Dios es algo experimental. Es algo que hay que vivirlo, que hay que experimentarlo. Yo no puedo estar hablando del amor de Dios sin experimentar ese amor en mi vida. Por eso los únicos que pueden hablar del amor de Dios son los que han estado con Cristo en esa cruz. Porque Cristo murió en esa cruz por amor. Lo que derramó en esa cruz fue gracia, amor, misericordia y perdón divino. Señor, amén. Pero para derramar amor tuvo que morir. Por eso es que hablamos del terrible amor de Dios. El amor, conocer la realidad del amor, tiene que ver, hermanos, con experimentar ese amor. Y ese amor se experimenta de 2 maneras, de forma horizontal. Primero, de forma vertical. Yo recibo ese amor de parte de Dios. Y yo se lo devuelvo a Dios. Y de forma horizontal, yo le doy amor a mi hermano. Y él me da amor a mí.
Yo le doy amor a mi hermano de ese amor que yo he recibido de cruz. De ese amor recibe mi hermano. Y mi hermano me da de ese amor de cruz porque él recibió ese amor de cruz de parte de Dios. Amados, ¿estamos experimentando ese amor? Porque si no lo estamos experimentando, no somos iglesia. No somos iglesia. Somos un grupo de gente religiosa que se junta a cantar, a escuchar a un predicador y hace cosas juntos. Pero no somos iglesia, que nos quede claro. La marca indeleble de la iglesia es el amor de Dios en ellos. La gente no decía de ellos, miren cómo se convierten. No decía de ellos, miren cómo cantan. Miren las coinonías que tienen. Miren que son hartos. La gente decía de la iglesia primitiva, mirad cómo se aman. No decían mirad cuánto se aman. Mirad cómo se aman, porque el amor de Dios tiene características. Hemos sido inundados por la acción del Espíritu Santo con ese amor. ¿Se acuerdan que yo les dije que el amor tenemos que experimentarlo? Y tenemos que experimentarlo porque el Señor lo puso en cada creyente. Acompáñenme a Romanos, capítulo 8, verso 32. ¿Está oyendo la palabra, hermano? ¿Está cansado? ¿Está aburrida? ¿Cómo está? Hermano, ¿está oyendo la palabra? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta el apóstol Pablo aquí, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabe lo que el texto está diciendo? El texto está diciendo que el amor de Dios es tan, pero tan grande. Ese amor llega a nosotros por la muerte de Cristo. Ese amor tiene tal profundidad en tu vida y es tan seguro en tu vida porque nace de una acción que Dios hizo. Y la acción que Dios hizo fue entregar a su propio hijo. No decir, pero es mi único hijo y es santo y es perfecto y es recto y lo voy a entregar por ese pecador, por esa pecadora. No, Dios no hizo ese análisis, no hizo esa reflexión. Dios no escatimó a su hijo, Dios lo entregó. Por todo, la palabra por es úper en griego, significa en lugar de todos nosotros. Acompáñenme ahí mismo en Romanos, pero capítulo 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escuche, ¿se acuerda que le dije que el amor de Dios había que experimentarlo? Ya. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el día que usted fue arrastrado de tinieblas a luz, el día que usted recibió revelación del Evangelio, que el Evangelio le proveyó arrepentimiento y además le proveyó el don de la fe para poder creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, no se distraigan. Ese día usted fue arrastrado por medio de la instrumentalidad de la fe desde las tinieblas a la luz. Ese día el Espíritu Santo vino dentro de usted, porque ese día usted fue comprado por Dios con un precio.
Se pagó la sangre de Cristo por usted. Y el Espíritu Santo vino como sello, como garantía, como las arras, como el garante de que ahora usted ya no es posesión del diablo y ahora usted es posesión de Dios. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, no llegó solo. Según Romanos 5:5, el Espíritu Santo entró y en el momento de entrar, derramó dentro de usted el amor de Dios. Y desde ese día, el amor de la cruz ya dejó de estar en la cruz y empezó a estar dentro de tu conciencia, dentro de tu corazón, dentro de tus emociones, dentro de tus sentimientos, dentro de tu capacidad volitiva, dentro de cada célula tuya, el amor de Dios entró. Por eso yo, si usted no lo quiere decir, no lo diga, pero por eso yo puedo decir, Dios me ama. Aun cuando yo no vea ciertas cosas a mi lado que pudiesen ser para muchos indicadores de amor. Y si Dios me amó con ese amor, hermano Rubén, es con ese amor que yo tengo que amarlo a usted. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que perdona, un amor que es capaz de caminar, un amor que espera, un amor que entiende, un amor que comprende, un amor que se esfuerza, un amor que camina al lado de uno, un amor que no se cansa. ¿Se imagina el amor de Dios se cansara con usted? Hermano, tenemos que nosotros madurar como iglesia. Si yo todo lo que estoy diciendo, usted lo escuche y lo recibe como, uy, ¿eso cuándo va a ser? ¿Y cómo? Eso tiene que ser hoy día. Pero ¿cómo se logra eso? Arrepintiéndose, muriendo, tomando la cruz cada día y dejando que la operación del Espíritu Santo actúe dentro de cada uno de nosotros. Volviendo a la cruz. Por eso que Juan nos dice, mirad, definitivamente voltéense. Van todos caminando para su lado. Voltéense hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera. ¿Por qué? Porque allí se derramó la mayor cantidad de amor y el amor más grande que ha existido. ¿Está entendiendo, iglesia? Usted está oyendo el Evangelio hoy día. Y usted oye el Evangelio domingo a domingo, martes a martes, miércoles a miércoles, jueves a jueves. Usted oye el Evangelio. ¿Cómo tu compromiso, amado hermano, cómo tu compromiso con el Señor va a depender de que tu salario tenga varios ceros? ¿Cómo tu compromiso, tu servicio al Señor va a depender de que tus emociones estén satisfechas? ¿Cómo tu adoración va a depender de tu estado de ánimo? Hermanos, que somos seres humanos. Sí, pero regenerados. Hermanos, porque somos hombres, mujeres. Sí, pero regenerados. Amén. Hermano, ¿usted ha escuchado lo que dice Hechos de Pablo y Silas? Dice la Biblia que estaban en el calabozo de más adentro. No estaban en el Hotel Harrison. Estaban en el calabozo de más adentro, con grilletes y cadenas. Y la iglesia hacía oración sin cesar por ellos. Pero ellos estaban, insisto, no estaban en el Hyatt, no estaban en el Harrison, no estaban con la cuenta corriente abultada
ni con el contrato por 1,5 millones para ir a firmarlo. La familia de ellos no andaba haciendo ningún trámite legal para sacarlos de ahí. Y dice la Biblia, y Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué está escrito eso? Porque un cristiano bíblico, un renacido bíblico, un regenerado bíblico, su servicio al Señor no está limitado por cuánto gana. Su adoración no está limitada por el ánimo. Hermano, Pablo y Silas estaban ahí y no creo que haya habido mucho ánimo. No creo que hayan estado tan cómodos. El día anterior los habían, le habían aplicado látigos. Estaban con su espalda hecha pedazo, quizás sin hambre, con ratones, con excremento, porque en algún momento tuvieron que orinar, en algún momento tuvieron que defecar, y no había un baño privado para los dos. Y en ese contexto, no en el contexto que vivimos nosotros, en ese contexto, con cadenas y grilletes pegados en la muralla, cantaban himnos y alaban a Dios. Cantaban himnos y alababan a Dios. Pedro hacía lo mismo cuando estuvo preso, y durante siglos los cristianos han hecho eso, pero los verdaderos cristianos que han comprendido el amor de Dios. Amén. Se tiene que volver a su centro, y su centro es la cruz. Usted no tiene que ir a un psicólogo para que le traten el ánimo. Usted tiene que arrepentirse. Créame que uno entiende que si a alguien le duele la cabeza, ese dolor de cabeza lo imposibilita. Pero hermano, cambia el dolor de cabeza por los látigos, ¿eh? ¿Con cuál se queda? O cambia el dolor de cabeza por los clavos de la cruz. ¿Con qué se queda? El dolor es parte del cristianismo, la aflicción es parte del cristianismo, la tribulación es parte del cristianismo, la persecución es parte del cristianismo bíblico. Necesitamos conocer el amor de Dios. Amén, iglesia. Amén. Si Dios habita en el creyente, porque habita, ¿cierto? Amén. Y si Dios es amor, entonces ese amor debe desbordar la vida del creyente. Y se acabó. No, que hermano, Víctor, es que yo soy parecido a mi tata. Soy parecido a mi abuela. Mi abuela era así como Parca, entonces yo salí igual. Es que yo soy de sangre italiano, hermano. No, los italianos somos así como belicosos. No, yo soy de sangre mapuche, hermano. Por eso yo soy. Hermano, yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú naciste de nuevo? Porque si tú naciste de nuevo, todas tus cuestiones se cortaron. He aquí las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Tu Padre es Dios. Tu hermano mayor es Jesucristo. A esa familia pertenece. Que ando bajoneado, hermano. ¿Por qué? No, que me he acordado de cosas de mi infancia. No sé si alguien lo pasó bien en la infancia. La infancia tiene sus problemas. La adolescencia también. La adultez también. Y la vejez también. Amén. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Por eso, si Dios habita en el creyente y si Dios es amor, entonces ese amor debe desbordar la vida del creyente. ¿Cierto, Denise? Si Dios habita en mí, la Denise tiene que palpar ese amor. Si yo estoy triste, la Denise tiene que palpar sobre
sobre mi tristeza el amor de Dios. Si yo estoy cansado, la Denise tiene que palpar sobre mi cansancio el amor de Dios. Porque, ¿sabes? Le cuento algo. Roberto, ¿qué crees tú? ¿El Señor alguna vez, ahora que eres su hijo, habrá estado molesto contigo? ¿Ese creo es piensas o tú crees que sí? ¿Sí? Sí, correcto. Porque Dios es santo. Y cada embarrada mía, Dios no me cierra el ojo de arriba y me dice, bien, dale nomás, sigue embarrando. Cada embarrada mía, cada equivocación mía, cada pecado mío, atento contra el corazón de Dios. Lo entristezco. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Y yo lo entristezco. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Responde con amor. Responde con amor. De eso, cuando Él quiere corregir el pecado, lo hace con misericordia y verdad. No con verdad y misericordia, con misericordia y verdad. A veces se queda callado de amor, pudiendo venir y ponerle los puntos sobre las íes. No lo hace, se queda callado por amor a mí. Porque no está interesado en argumentarme, está interesado en que su amor me transforme a mí. Ese es el amor que usted conoce, ¿o no, hermano? Porque si no es ese, usted, hermano, está en un problema. Usted no es mi hermano. Porque ese es el amor de Dios. Un amor que se derramó en la cruz mientras Jesús moría, porque Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y se derramó ese amor, y ese amor te abrazó, ese amor te limpió. Hermano, hay una realidad espiritual, y es esta: Jesús murió. Y Jesús murió significa que porque Jesús murió, tu conciencia fue limpiada. Porque Jesús murió, tu deuda fue pagada. Porque Jesús murió, Satanás fue derrotado en tu vida. Porque Jesús murió, la naturaleza pecaminosa fue extirpada. Porque Jesús murió, los pecados todos fueron perdonados. Porque Jesús murió, tú fuiste hecho hijo de Dios. Señor, amén. Señor. Jesús murió. La gran verdad del cielo. Jesús murió. Quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Por eso es que el amor de Dios hay que experimentarlo de forma vertical, cuando el amor de Dios viene a mí, cuando lo experimento en la cruz, pero de forma horizontal, lo tengo que practicar en el sentido de que no lo estoy haciendo yo, tengo que evidenciarlo, tiene que Dios manifestar su amor a través de mí para el hermano. Acompáñenme a Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Logra ver que es ineludible esto? Que yo no puedo creer en Dios y no amar. Y escuchen. No puedo creer en Dios y no amarlo a Él, y no puedo creer en Dios y no amar a Soledad. No puedo. Si yo pretendo vivir una vida donde yo vengo y digo, no, si yo creo en Dios, y Dios me demanda manifestaciones de amor para con Él y yo no las doy, simplemente yo no creo en Dios. Si yo no puedo vivir una vida donde yo digo que yo creo en Dios y no amo a Soledad. Y por favor, hermano, amar a Soledad no es que yo le pongo en el WhatsApp un emoticón.
porque parece que hoy día eso es amar. Estos días varios han pedido la oración. Y alguien pidió la oración y yo, para no mentir, yo revisé que mi día estaba muy copado de cosas, no iba a tener tiempo de orar. Entonces lo coloqué, hermano, fue un hombre, el John parece que, hermano, yo en la tarde voy a orar por tu prima, sobrina, no sé qué es lo que era. Porque sabe, hermano, si usted lee el WhatsApp, es impresionante esta iglesia. No existe en este pueblo una iglesia que ore más que nosotros. Estamos todos orando. Yo sé que no es así. Amar a Roberto no significa que yo le mando un emoticón para allá y un dedito para allá. Amar a Roberto significa muchas cosas. ¿Se imagina que Dios me haga de arriba, Víctor, te amo? Emoticón. 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 Emoticón porque somos 3 aquí en el cielo. Emoticón para ti, Víctor. ¿Se imagina que Dios se relaciona así conmigo? No sabe lo que Dios hace conmigo. ¿Sabe lo que hace? Dejó el cielo y se vino y se metió en mi corazón, primero. Segundo, me ve triste, me consuela. Me ve en pecado, me saca de ahí. Me ve arrepentido, me perdona. No me condena. Me toma la mano, me hace caminar. No puedo caminar a su ritmo, me espera. Para donde me dé vuelta, choco con el amor de Dios. Lo veo una y otra vez. Lo veo en el pan que me como en la mañana. Lo veo cuando la Paula se levanta antes que yo y me deja la casa servida. Lo veo cuando abro la Biblia y entiendo misterios. Lo veo que cuando estoy llorando, siento, palpo, entiendo que la mano de Dios está ahí sobre mí. Lo veo que cuando estoy con mis hermanos y adoramos al Señor, Él se manifiesta y Él se hace presente. El amor de Dios es algo real, es algo que se vive, que se experimenta. Pero si lo estamos viviendo y lo estamos experimentando, tiene que producir algo en nosotros. Porque el amor de Dios tiene vida. Cuando llega a mí, sigue corriendo para otros. 4. El amor de Dios es una perfección divina de su carácter y es una perfección comunicable, es un atributo que Dios comunica a otros, en este caso nosotros. Y es una realidad en el creyente por la presencia del Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, versículo 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor a esos que les gusta que lo amen nomás. ¿Sabía que hay algunos que les gusta que lo amen nomás? Que los visiten, que los ayuden, que los llamen, que los escuchen, que oren por ellos, que cuando necesiten ahí estén. Eso, hermanos, su Biblia cuando la imprimieron el texto hasta la mitad. Pero el texto es más largo. El texto dice que os améis unos a otros. El amor es recíproco. Si hay Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu derramó el amor de Dios en nosotros. Eso significa que yo puedo dar ese amor a usted y que usted puede dar ese amor a mí. Y en esto conocerán que somos sus discípulos. Amén. Él nos dio a su Hijo. Y no puede haber prueba más grande de ese amor.
Delante leímos Romanos 8:32, ¿se acuerdan? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Hermanos, a ver si me está entendiendo. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto? No cuál. ¿Cuánto Dios te ama? No escatimó ni a su propio Hijo. No es que le dio uno de los 10 hijos que tenía. No es que Dios tenía 5 hijos y uno era la oveja negra y tomó la oveja negra y se lo dio. Tomó el único. Su hijo, su propia naturaleza, su propia esencia, que era uno con él. Santo, perfecto. La gloria misma, el plenomá de Dios. El ser más excelentísimo que existe. Y lo entregó. ¿Usted quiere más prueba de amor? ¿De verdad usted necesita más prueba de amor? ¿Y por qué el amor de Dios queda en duda en tu corazón cuando las cosas no están saliendo como tú quieres? ¿Por qué se cuestiona el amor de Dios por parte de la iglesia cuando a título individual no adquiero lo que yo quería adquirir, o no logré lo que yo quería lograr, o no alcancé lo que yo quería alcanzar, o la meta planificada por tantos años se derrumbó delante de mí? ¿Por qué se cuestiona el amor de Dios? No, hermano, yo no lo cuestiono. ¿Seguro? Porque si usted no lo cuestiona, entonces tiene que haber un espíritu de gratitud y servicio que es directamente proporcional a la comprensión que usted tiene de ese amor de Dios. Por eso que Juan nos dice otra vez, deténganse, definitivamente voltéense del camino en el que van, voltéense hacia el Gólgota, miren la cruz y miren cuál amor nos ha dado el Padre. Jacqueline, ¿se está entendiendo? ¿Se está entendiendo la tremenda calidad de amor que usted recibió? Jacqueline, ¿se está entendiendo la tremenda calidad de amor que usted recibió? Anita, ¿se entiende la tremenda calidad de amor que usted recibió? Cinco y último punto. Dios llama hijos suyos a quienes son objeto de su amor. Escuche eso. Dios llama hijos suyos a quienes son objetos de su amor. Aquí hay algo poderoso. Juan 3:16. Porque de tal manera, ahí lo dice, porque tal amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí hay una realidad expresada de ese texto. Y la realidad expresada es que Dios ama al mundo. Que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una realidad, es un hecho, es cierto. Dios ama al mundo. Pero escuchen. Dios llamará hijos suyos a quienes son objetos de su amor. ¡Ay, el mundo no es objeto de su amor! No en la medida que son sus hijos. Dios ama al mundo. Pero escúchame bien. Pero lo ama de una manera. Y el que rechaza la manera en que Dios ama, sigue condenado a las llamas eternas. ¿Y cuál es la manera en que Dios ama? Sacrificando a su propio Hijo, al que no escatimó y al que lo entregó por nosotros. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer rechazan la muerte de Cristo, están rechazando el amor de Dios. Por eso
hermano, es que Dios llama hijos suyos solamente a quienes son objetos de su amor. Y a esa gente, a los que han recibido la manera en que Dios ama. ¿Cuál es la manera en que Dios amó al mundo? Su Hijo muriendo una muerte vicaria en la cruz. Y los que han recibido por medio de la instrumentalidad de la fe ese amor de cruz, esos son hijos de Dios. El universalismo es una herejía. El catolicismo apostólico romano dice todos somos hijos de Dios. Algunos evangélicos dicen todos somos hijos de Dios. Falso. Todos nacen siendo hijos del diablo. Y van a ser hijos de Dios aquellos que sean objetos del amor de Dios. Pero para ser objeto del amor de Dios hay que recibir la manera en que Dios ama. ¿Y cuál es la manera en que Dios ama? Cristo muriendo en una cruz. Amén, Señor. ¿Por qué usted es un hijo de Dios? Porque yo fui objeto de su amor. ¿Y cómo sabes eso? Porque Dios me amó de una manera. Dios me amó de una manera. ¿Cuál? El que no conoce la manera no es cristiano. ¿Cuál manera? ¿De cuál manera Dios te amó? Juan dice de tal manera. ¿Cuál manera? Cristo muriendo en una cruz. Yo lo entendí. El espíritu de sabiduría y revelación me lo mostró. Yo lo entendí, yo lo creí y yo lo recibí por medio de la fe. Y como yo creí esa manera, yo recibí esa manera y yo creí y esa manera se hizo parte mía, el Señor me hizo hijo suyo porque soy objeto de su amor. Y el amor de Dios ahora ha sido depositado dentro de mí por medio del Espíritu Santo que me ha sido dado. ¿Está entendiendo? Eso es sana doctrina. Eso es amor coherente. Esa es lógica del cielo revelada en nuestro corazón. Dios te ama, sí, porque lo hacía Él. Así es el religioso común y corriente. Dios te ama, hermano, sí. ¿Cómo sabes tú que te ama? Me sanó el Señor. O sea, ¿y si no te sana? Dios te ama, hermano, sí. Me tiene bendecido. Así me dijo recién uno. Me tiene bendecido, ¿te acuerdas del negocio que tenía en Los Ángeles? Sí, lo tengo en Mulchera, ahora tengo 3 negocios, nacimiento, Mulchera, Los Ángeles, 2 camionetas, me compré unos caballos, estoy bendecido. ¿Y tú sabes cómo te amó el Señor? Sí, sí, todos los días lo veo. ¿Cómo? Me da, me bendice, me tiene bendecido. Ese no es cristiano. Porque para ser cristiano, para ser hijo suyo, hay que ser objeto del amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor de una sola manera y en una sola parte. Cristo fue hecho pedazo en la cruz. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Dios de los cielos te quería abrazar como su hijo. No lo escatimó. Si alguien le hubiese dicho al Señor, vas a sacrificar a Jesús. Si alguien, si un ángel, un querubín, algún demonio caído le hubiese dicho, vas a sacrificar a Jesús por esa mujer. Vas a sacrificar a tu hijo perfecto y santo por ese hombre. La respuesta de Dios hubiese sido esta. Sí, no voy a escatimar ni a mi propio hijo para derramar mi amor. ¿Usted quiere más pruebas? Si usted no recibe esta prueba y no comprende esta prueba, usted no va a ir al cielo, usted se va a apartar del Señor. En algún momento, perdone que se lo diga de esta manera, no quiero que eso ocurra, pero eso es lo que va a pasar. Segunda de Pedro 1:4. Me queda poquitito, hermanos. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos permite experimentar ese amor sobre la base de la comunión con Él. Hemos llegado a ser partícipes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Por medio de la muerte de Cristo hemos sido hechos uno con Cristo y uno con el Padre. Hermanos, el Evangelio, una de las cosas que trae a la luz es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. El Evangelio, una de las cosas que evidencia y que saca a la luz, porque ha estado encubierto, es el amor que hay entre el Hijo y el Padre. El Evangelio, una de las cosas que muestra con mucha claridad, es el amor que tiene que haber entre la iglesia y Dios, porque es el mismo amor. ¿Me entendió? Mire, el Padre y el Hijo, uno solo son. Tienen la misma naturaleza. Por eso se aman con el mismo amor. Pero según Pedro, se nos han dado grandes promesas porque hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, tenemos la naturaleza de Dios. No somos Dios, pero tenemos la naturaleza de Dios. Si Dios es amor y tenemos la naturaleza de Dios, si Cristo es amor y tenemos la naturaleza de Cristo, y si Cristo y el Padre uno solo son y se aman con un solo amor, nosotros y Cristo y nosotros y el Padre uno solo somos y nos amamos con el mismo amor, porque hemos sido hechos partícipes de su naturaleza. Por eso les decía yo que Dios permite que experimentemos el amor sobre la base de la comunión con Él. Por eso es que es tan importante también que la iglesia tenga comunión, para experimentar el amor de Dios entre nosotros sobre la base de la comunión. Por eso no es bueno dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bueno llegar aquí sin ánimo, cansado, con lágrimas, con tristeza, depresivo, enfermo, pero hay que llegar donde la iglesia está. ¿Por qué? Porque sobre la base de la comunión que Dios permite que experimentemos el amor. Se nos concede el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Dicen amén a eso? Amén. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí donde dice poder, la palabra griega es potestad. Y potestad significa derecho. Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero yo le quiero decir algo. Ese no es un derecho que pueda ser exigido por alguien. Nadie puede ir donde Dios y decirle, te exijo ser tu hijo. Es un derecho que es concedido. Dios, en su gracia soberana, busca a sus elegidos y les concede el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que esto que estoy diciendo no me lo están entendiendo. Dios, en su gracia soberana, busca a sus electos, a sus elegidos, y les concede el derecho de ser hechos sus hijos. El derecho de ser hecho hijo de Dios es un privilegio que estamos viviendo y que es el resultado únicamente de la gracia de Dios actuando en nosotros. Porque el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No fui yo a pedirle que me amara. Me amó. El amor me lo dio Él. Me dio a su Hijo. Me dio la fe, me dio el arrepentimiento. Por eso el predicador que murió el año pasado, Sproul, decía por las noches,
Las misericordias de Dios son frescas y por las mañanas son nuevas. Y las que eran nuevas por la mañana, en la noche todavía están frescas. El texto bíblico dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿cierto? Pero Sproul, entiendo yo en su entendimiento de las cosas, viene y dice, las misericordias de Dios esta noche son frescas. Y mañana las misericordias de Dios son nuevas. Y por la noche las que eran nuevas seguirán frescas. ¿Entiende? Cuando uno va y compra una lechuga en la mañana, a las 7 de la mañana, la sacaron hace media hora del campo. Y llega ahí y la señora dice, la saqué recién, caballero, llévesela, no la saqué recién. Es muy difícil que llegue la noche y la lechuga esté fresca. Pero la misericordia sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios no muta. Entonces esa misericordia que usted recibe en la mañana, por la noche sigue fresca porque Él no muta. Su amor no cambia por nuestra torpeza, por nuestra necedad. Su amor no cambia, es invariable, no tiene sombra de variación. Ese amor es el que usted y yo tenemos que conocer. Ese amor es el que perdonó nuestras vidas y el que sigue perdonándonos. Ese amor es el que justificó nuestras vidas y sigue justificándonos. ¿Cómo voy a responder a ese amor yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy día. La palabra hijo en griego aquí en esta parte, porque en otra parte se escribe de otra manera, pero aquí es tekvá y significa alguien que ha sido engendrado por el Padre. El amor de Dios te engendró en la cruz. Y tú fuiste engendrado por el Padre. Por eso dice Juan 1:13, que no son engendrados según carne, según varón, según voluntad de hombre, sino según Dios. El creyente, y termino, está unido al Padre, dicen amén a eso, ¿no? Amén. En una relación filial y vital, como un derecho concedido por gracia. Como un derecho concedido por gracia. ¿Cómo va a actuar usted con alguien que lo adoptó como su hijo cuando usted no tenía por qué ser adoptado? Que lo hizo su hijo y le dio el derecho legal de ser su hijo. Derecho que ni siquiera puede ser exigible porque es un derecho concedido y es un derecho que ha venido por gracia. ¿Cómo responde usted a tanta manifestación de amor desde el día que el Señor lo llamó hasta ahora? Es necesario que junto a todos los santos comprendamos cuál es la altura, la longitud, el ancho y la profundidad. Y necesitamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Amén. Amén. ¿Me amará el Señor? ¿Te ama el Señor? ¿Cuánto te ama? ¿Es lo que a Dios le interesa? No. ¿Pero qué sabemos de eso? Te ama en abundancia, porque Dios da abundantemente. Es un Dios de gracia. Pero sí Dios le interesa que usted mire, se detenga y se voltee hacia el Gólgota y mire cuál amor. ¿Cómo es ese amor? Que usted lo conozca, porque ese amor es una persona, es Cristo. Para dejar nuestras cuestiones sensoriales, yo insisto, hermano, ¿cómo tu servicio al Señor va a estar limitado por lo que dice tu salario? ¿Cómo tu servicio al Señor va a estar limitado por tener o no tener problemas con la mujer en la casa? ¿Cómo tu servicio al Señor va a estar limitado hasta por ti mismo? Nosotros debiésemos dar hasta la última cuota de gratitud
en gratitud y por amor frente a tanto amor recibido. El Señor bendiga sus vidas. Amén. Natalie.